El tapping no mola. Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te la vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte y este año un poquito de economía y de empresariales. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO de programa de los grupos A y B del CEIPSO El Encinar de Torrelodones. En este vídeo vamos a ver la segunda parte de la unidad 2, que era la península ibérica en la Alta Edad Media, pero en esta ocasión vamos a ver los reinos cristianos. Vamos una vez más a tirar de presupuesto y de unos maravillosos efectos especiales para, madre mía, para pasarnos a la presentación que tenéis en aula virtual. Y en este caso vamos a ver la parte 2, como ya he dicho, reinos cristianos, con esta maravillosa imagen de Santiago Matamoros, que hoy en día le han puesto unas florecitas porque parece ser que matar moros pues ahora ofende, ¿no? Pero bueno, la historia ofende, es una lástima el mundo en el que nos estamos convirtiendo, pero no quiero seguir porque me cabreo. Así que vamos a empezar hablando de cuáles son estos reinos cristianos, que van a estar situados en el norte peninsular. Y vamos a hablar en la Alta Edad Media, o sea, de los siglos 8 hasta el siglo X aproximadamente. Se van a formar una serie de reinos cristianos en el norte de la península, que aquí los tenéis, bueno, esto es en el siglo ya IX, ¿no? Y los cuales van a llevar a cabo lo que se conoce como la reconquista, o sea, volver a recuperar lo que era el antiguo reino visigodo de Toledo, ¿no? Estos territorios que habían sido conquistados por los musulmanes a partir del año 711. Los reinos más importantes van a ser, en la zona cantábrica, el reino de Asturias, que posteriormente se convertirá en reino de León. En el otro extremo, en la zona de lo que hoy sería el norte de Cataluña y norte de Aragón, la marca hispánica, que son los territorios controlados por el Imperio Carolingio. Recordad cuando hablamos de la división territorial de este imperio, cuando hablamos de Carlomagno. Y por último, entre medias, el reino de Pamplona, que luego posteriormente se conocerá como el reino de Navarra. Así que vamos a ir uno a uno. Entonces, después de Covadonga se va a formar el reino de Asturias, cuyo primer rey va a ser Pelayo. Y inmediatamente, poco tiempo después, estos reyes, perdón, Dios mío, van a empezar a expandirse hacia el sur. Los reyes más importantes que tenemos que sabernos son los Alfonsos. Alfonso I, que vivió en el siglo VIII y que va a conquistar la zona de León y la zona de Galicia, que tenéis aquí en gris, o sí, esto es una especie de gris. Y luego Alfonso III, durante el siglo IX, que va a extender la frontera por el lado oriental en lo que sería el curso del río Duero y por el lado occidental van a llegar hasta el norte de Portugal, hasta la ciudad de Coimbra. ¿Vale? Posteriormente, después de la muerte de Alfonso III, pues en los reinos peninsulares va a estar vigente la costumbre, según derecho, de que los reinos, bueno, la herencia se tiene que distribuir entre cada uno de los hijos. Y como Alfonso III pues, tenía varios hijos, se van a crear los reinos de León, Galicia y Asturias. Estos reinos pues, van a entrar en guerra y el que va a predominar sobre todos ellos va a ser el reino de León. Por lo tanto, al final de este periodo, vamos a conocer todo este territorio de aquí como el Reino de León, trasladándose a la capital desde Oviedo, donde está en un primer momento, hasta la ciudad de León, de ahí el nombre. Y digamos que así es como se quedaría lo que sería el Reino de León después de todo esto, con la frontera más o menos en el curso del río Duero, ¿vale? Y todo este territorio llamándose Reino de León con capital en León, que la tenemos aquí. Aquí tenemos los otros dos reinos, la marca hispánica y el Reino de Navarra. Vamos a hablar, vamos a continuar, que todavía no hemos terminado. Posteriormente, en los años siguientes, la frontera se va a extender más allá del río Duero y va a llegar hasta la zona de lo que es el sistema central, o sea, la Sierra de Madrid, que todos vemos bueno, todos no, yo no porque vivo tomado por saco, pero vosotros sí que la veis que vivís cerquita, ¿no? La Sierra de Madrid. Y aquí va a pasar una cosa muy curiosa y es que estamos en la época del califato, en la época de las racias de la que hablamos en el vídeo anterior y sobre todo, digamos, estas racias van a entrar por esta zona de aquí, la zona de lo que sería Soria y Burgos, ¿no? Entonces en esta zona se van a construir un montón de castillos, un montón de fortalezas y va a darle nombre a este condado de aquí que va a ser un condado muy importante que es el condado de Castilla, que posteriormente en el año 1065, muy importante esta fecha, se va a transformar en reino, pero que lo explicaremos un poquito más adelante cuando veamos Navarra. ¿Qué vamos a hacer a continuación? El reino de Navarra va a surgir en el año 824 con el nombre de Reino de Pamplona, con su primer rey que se llamaba Íñigo Arista, un nombre muy bonito.
Y su máximo esplendor, que es el que vemos en este mapa, va a ser con Sancho III el Mayor, que va a reinar entre el año 1000 y 1035, pero lo que me interesa es la fecha de su muerte, que es el año 1035, porque va a dividir su reino entre todos sus hijos, al igual que pasó antes con Alfonso III. Así pues, se va a crear el reino de Aragón, el reino de Navarra y el condado de Castilla. Lo que va a ocurrir es que va a ser para el tercer hijo, se llama Fernando, que posteriormente se va a proclamar rey de León. Por lo tanto, Castilla va a estar unido a León, ¿vale? Y luego ya, después de la muerte de este rey, va a ser cuando Castilla alcance el estatus de reino, ¿vale? En el año 1065. Pero es en el 1035 cuando muere Sancho III, ¿vale? Y es muy importante, pues, sobre todo ahora que cuando hablemos del reino de Aragón. ¿Vale? Aquí tenemos los tres grandes territorios en los que se divide la herencia de Sancho III. Reino de Aragón, Reino de Navarra y condado, en un primer momento condado de Castilla, luego reino. Y por último nos vamos a la zona oriental de la península, o nororiental, la zona de los Pirineos, la zona de lo que es Aragón y los condados catalanes. Esta zona va a ser la marca hispánica, ¿vale? Que es la zona fronteriza entre el Imperio Carolingio y al-Ándalus, ¿vale? En la zona de... Bueno, vamos a empezar primero hablando de Aragón, porque estos condados que hay aquí, es el condado de Aragón, de Sobrarbe y de Ribagorza, son los condados aragoneses tras la herencia tras la herencia de Sancho III, ¿vale? Que estos condados van a ser parte del reino de Navarra, una vez que se independizan de la marca hispánica, pues se van a transformar en reino en el año de 1035. El primer rey de Aragón va a ser Ramiro I y va a tener la capital en Jaca, que está aquí, en este punto de aquí. Por otro lado, los condados catalanes, de los cuales el más importante es el condado de Barcelona, pues van a seguir bajo la autoridad del reino franco, que va a ser el que nombre los condes, hasta que llega Wilfredo el Belloso, mejor nombre que vais a escuchar en todo este tema. ¿Vale? Que él lo que consiguió es que ese condado fuera hereditario, o sea que él, digamos, nombrase al siguiente conde, que por lo general era su hijo, ¿no? Bueno, de hecho va a ser su hijo, ¿vale? Y esto va a ser el inicio de la independencia de estos condados catalanes, tanto de Barcelona como otros, como puede ser el de Urgel, por ejemplo, del Imperio Franco y su andadura política independiente. Así pues, digamos que esto es un mapa de toda la Reconquista, ¿vale? Pero tenemos, digamos que las zonas, esto que es una especie de rosita, el naranja y el marrón este claro, va a ser la zona en la que nos vamos a quedar, ¿vale? Más o menos el Duero, el sistema central, y por la zona nororiental no se van a expandir mucho, pero se van a quedar con lo que es la zona pirenaica y de lo que es la Cataluña central y Barcelona, ¿vale? Y aquí tenemos otra imagen, esto en concreto es de un videojuego que me encanta, que es el Crusaders King 3, y esto es cuál sería la distribución política o la división política de la península ibérica en el año 1066, ¿vale? Y lo que nos interesa aquí es, una parte de todas las taifas que hay aquí, que son todas estas musulmanas, tenemos los condados catalanes, con el condado de Barcelona, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el posterior reino de Castilla, si nos acordamos es en el año 1065, por lo tanto ya es un reino, y bueno, el reino del resto es el reino de León, que en este caso, en este año en concreto, estaba dividido entre León y Galicia, ¿vale? O sea, la herencia de Fernando I va a estar entre el reino de Castilla, el reino de León y el reino de Galicia, porque una vez más se va a distribuir entre sus hijos. Magnífico juego, por cierto, complicadísimo, pero está muy bien. Solo se juega en vacaciones, no se juega cuando hay que estudiar. Vamos a hablar ahora de la economía, la sociedad y la cultura. Respecto a la economía, pues nada nuevo, en una agricultura de subsistencia, o sea, se produce únicamente lo suficiente para sobrevivir, o sea, hay muy poco excedente, por lo tanto hay muy poco comercio, que viene aquí abajo, ¿vale? Los cultivos principales van a ser pues, los de cereales, porque es la mejor planta que crece en el clima peninsular. Y también, ¿por qué era de subsistencia? Porque las técnicas agrícolas eran muy primitivas, de hecho cultivaban igual que cultivaban los romanos. Lo que sí que hacían era la rotación de cultivos, dejando una parte en barbecho. ¿Qué quiere decir en barbecho? Barbecho quiere decir que no se cultiva, o sea, se deja reposar. Las plantas, al cultivarlas, digamos que absorben los nutrientes de la tierra. Por lo tanto, con sucesivos cultivos en la misma tierra, pues cada vez el cultivo va a ser de peor calidad y menor cantidad. Así que lo que se hacía era se dividía la tierra en dos partes, una de las partes se cultivaba y la otra ese año se dejaba reposar. Al año siguiente se hacía lo contrario, se cultivaba la zona que se había quedado en barbecho en el año anterior y se dejaba en barbecho la zona que se había cultivado el año anterior.
¿Para qué se hacía esto? Para que la zona en barbecho recuperase los nutrientes, de la tierra, ¿vale? Además, pues también no tenían recursos de los bosques, como pueden ser la madera o como pueden ser pues los frutos, ¿no? Y también va a tener importancia la ganadería, sobre todo en la zona norte, cosa que sigue teniendo hoy en día. Si vais a Asturias, pues lo que vais a ver sobre todo es hierba y vacas, ¿no? Y esto pues pasa desde siempre. Respecto a la sociedad, vamos a ver, aquí no es tan complicada como en Al-Ándalus todavía, pero vamos a ver básicamente dos grupos. Por un lado, como siempre, los nobles, que son los grandes propietarios de las tierras y cuyos títulos se los otorga el rey, y por otro lado, los campesinos. Si bien en este primer momento vamos a ver dos tipos de campesinos. Los vasallos que ya hemos visto, que viven en las tierras de los nobles y los cuales son sus siervos, básicamente, ¿no? Y trabajaban para sus tierras y lo que es el producto de esas tierras se los quedaba el noble. Pero también vamos a ver campesinos libres que van a trabajar sus propias tierras, y eso lo vamos a ver ahora con la repoblación. La repoblación, ¿qué es lo que ocurre? Que en el Reino de León, cuando se va a extender por esta meseta norte, esta zona estaba muy poco poblada. ¿Por qué? Porque era una zona fronteriza. Entonces, para aprovechar esa tierra, lo que van a hacer los reyes es repoblarla. ¿Por qué? Uno, por aprovechar la tierra, y dos, para tener, digamos, gente que la defendiera de las incursiones musulmanas. Y se va a hacer, de hecho se va a repoblar realmente durante toda la Reconquista, pero en este primer momento va a haber dos maneras principales de repoblar, que es la primera, ceder parcelas de tierra a campesinos libres a cambio de que se instalasen en zonas fronterizas. O sea, nadie quería vivir en una zona fronteriza, ¿por qué? Porque corrías peligro de muerte. Entonces, para incentivar esos asentamientos, ¿qué es lo que les hacían? Les decían, tú eres libre, eres propietario de tu tierra y no dependes de ningún noble. Esto se hizo en un primer momento, que es lo que se llama, aquí viene, se llama la presura, ¿no? Que es la zona en rosita. ¿Vale? Hasta lo que es el río Duero se repobló mediante el método de la presura, o sea, la cesión de tierras a campesinos libres. También, ¿qué es lo que se usó? ¿Qué es lo que se hizo más adelante? Es otorgar fueros. Los fueros son derechos y privilegios que se otorgaban a las ciudades. Por ejemplo, pues que pagaban menos impuestos, o que podían elegir, digamos, ciertos cargos, o que podían aprovechar de sus bosques, un montón de cosas, ¿no? ¿Vale? Por lo general solían ser temas fiscales, ¿no? Y esto se usó en la siguiente parte de la Reconquista, que hemos visto que fue, en la parte de León, pues cuando llegaron al sistema central, pero también se va a usar cuando Aragón se expanda, ¿vale? Que es lo que aquí se llama repoblación concejil, o sea, por concejos, que son los que eran, los concejos son ciudades, que son los que recibían los fueros. ¿Quiénes eran estos colonos que venían aquí? Pues los que vienen a la cuenca del Duero, ¿vale? Esta zona de aquí, que es la más importante que se repuebla, perdón, venían gente del norte, que eran astures, cántabros y vascones, astures de Asturias, cántabros de Cantabria, vascones de las Vascongadas. Y también gente del sur, los mozárabes, que de vez en cuando huían de la zona del Ándalus, y al otorgarse estos privilegios de repoblación, pues se asentaban en zona cristiana. Recordemos que los mozárabes son cristianos que viven en el Ándalus. Y por último vamos a ver la cultura. ¿Qué idiomas hablaban en todas estas zonas? Pues de manera oficial el latín, ¿no? En manera escrita. Sin embargo, digamos que el latín vulgar, o sea, el que hablaba el pueblo, en cada uno de estos reinos va a derivar en su propia variación, su propio dialecto, y va a dar lugar a sus propias lenguas. Todas estas lenguas que vienen del latín se llaman lenguas romances, ¿vale? También va a haber otras lenguas romances en Europa, como puede ser el francés, o el italiano, o el rumano, pero lo que nos interesa a la península ibérica son las siguientes. El gallego, en la zona de Galicia, el astur-leonés, en la zona de Asturias y León, el castellano en el condado de Castilla, luego reino, el navarro-aragonés en la zona del reino de León, de Aragón, el catalán en la zona de los condados catalanes, y el portugués, que se parece mucho al gallego y que va a ser la lengua en el posterior reino portugués, que luego se va a independizar, ¿vale? Ojo con este mapa, que aquí aparece el vasco, porque efectivamente se hablaba vasco en esta zona, pero el vasco no es una lengua romance, porque el vasco no proviene del latín. Ya se hablaba vasco durante la ocupación romana, ¿vale? Y respecto también a la cultura, vamos a ver que la religión y la iglesia, como siempre en la Edad Media, van a tener un gran protagonismo. ¿Cuál es el mayor hecho religioso que se produce en España? Pues que en el siglo IX se descubrió la tumba de un personaje cerca de Compostela, que está aquí en La Coruña, está más o menos, pues por aquí más o menos, ¿vale? Lo estoy apuntando. Se descubrió una tumba que se atribuyó al apóstol Santiago. Los apóstoles son los seguidores de Jesús, ¿vale? Se sabe que Santiago estuvo evangelizando en Hispania, entonces se pensó que esa era su tumba.
Así que empezó una ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, ¿no? Que es la ciudad donde se encontraron estos restos. Y que es lo que se llama, y que se sigue haciendo hoy en día, el Camino de Santiago. Los reyes van a fomentar esta peregrinación, ¿por qué? Pues porque básicamente era como una especie de turismo medieval, ¿no? Entre comillas, aunque era por motivos religiosos. ¿Vale? Y aquí tenemos los diferentes caminos de Santiago. Hay mogollón de caminos de Santiago, pero inmensamente diferentes los caminos de Santiago por toda la península. Sin embargo, el camino de Santiago típico que hace todo el mundo y el más clásico es lo que se llama el camino francés, que es esta línea azul que viene por aquí y que luego pasa por aquí por Roncesvalles, o bueno, por Somport también, pero sobre todo por Roncesvalles y ya se adentra en Francia. Por eso se llama el camino francés. Sin embargo, hay mogollón de caminos, ¿vale? A lo largo de estos caminos, pues solía haber un montón de iglesias, de monasterios y de albergues para, pues eso, albergar, pues de ahí el nombre, a todos estos peregrinos que venían a visitar la tumba de Santiago. ¿Dónde se ubica actualmente esta tumba? ¿Ves? En la Catedral de Santiago de Compostela. Os pongo esta foto de la parte de atrás y por arriba, ¿por qué? Porque siempre se pone la foto esta de aquí de la fachada del Obradoiro, que es la más típica, pero que sepáis que la catedral es bastante grande, es una catedral románica, por lo menos la parte pues más antigua, ¿no? Y esto es la parte delante que todo el mundo conocemos con esta maravillosa fachada del Obradoiro, aunque eso sí, esta fachada es bastante posterior, es barroca, ¿vale? Y este sería el aspecto que tendría en el siglo XIII, ¿vale? Esto sí que es una catedral románica como Dios manda, ¿vale? Para que veáis que no tenía nada que ver con lo que es hoy en día, porque las catedrales se van reformando. Esto es el interior, cuando hay un oficio religioso, el interior hoy en día, ¿vale? Que por aquí está, en esta pared, bueno, en esta nave central es donde cuelga el famoso botafumeiro, ahí que va ahí oscilando y demás. Pero así es como se vería, más o menos, en época, esto es en concreto desde el siglo X, ¿vale? Fijaos qué diferencia. Y esto es la tumba del apóstol Santiago, ¿vale? Que eso es un cofre de, parece ser de plata, ¿no? Pero bueno, por cierto, eso no son los restos, hay unos restos ahí, pero no son del apóstol Santiago, porque no, o sea, ya lo digo yo. Pero bueno, se veneran como si fueran los restos del apóstol Santiago. Y ahora vamos a hablar de la crisis del califato de Al-Ándalus. Esto debería estar puesto al final del otro tema, pero el libro, por alguna razón que desconozco, porque ya sabéis que los libros los escriben, pues... Bueno, no lo voy a decir, pero los escriben muy mal, viene aquí. Así que vamos a verlo aquí. Si nos acordamos, dejamos el tema del Andaluz tras los reinos de taifas, ¿no? Y lo dejamos en las invasiones norteafricanas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se disgrega el califato en una serie de reinos de taifas. ¿Por qué se va a romper el califato? Sí, por guerras civiles, pero en concreto ¿por cuáles? Bueno, ¿por qué causas concretas, por así decirlo? Bueno, lo primero, la división, sí, en este reino de taifas, como ya hemos visto, una crisis comercial en el mundo musulmán debido a la crisis en la que también entra el califato abasí. Si nos acordamos hace ya tiempo que en el califato abasí, la crisis del califato abasí comienza en el siglo X y va a afectar al Andalus. Y claro, debido a esto, pues va a haber un aumento de los impuestos también para sostener el elevado gasto militar del califato, debido a las racias que hacían y debido a la presión militar que ejercían los reinos cristianos, que no hacían más que expandirse continuamente hacia el sur. Una vez que se transforma el califato en reinos de taifas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que los reyes cristianos van a aprovechar esta debilidad militar, ya que están bastante divididos en el territorio musulmán, para imponerles parias, lo que se conoce como parias. No es más que un impuesto o un tributo, o sea, una cantidad de oro, de moneda que tenían que entregar a los musulmanes, a los cristianos, para no ser atacados, o sea, una especie como de chantaje, ¿no? Si me pagas, no te ataco. Si alguien se retrasaba en el cobro de parias, pues ¿qué hacían los cristianos? Entraban con el ejército y se cobraban las parias ellos mismos, ¿no? Y luego aparte hay un hecho fundamental del que ya hemos hablado, que es que en el año 1085 el rey Alfonso VI de León, bueno, y de Castilla, porque va a aprovechar la muerte de su hermano Sancho II, o sea, Alfonso VI de Castilla y de León, o de León y de Castilla, va a conquistar Toledo. Toledo era una ciudad muy importante porque, como ya hemos dicho, era la antigua capital del reino visigodo. Y además otros, entonces, bueno, ¿y qué va a pasar? Que los otros reinos de taifas van a estar tan atemorizados que van a pedir ayuda a los almorávides que gobernaban aquí en el norte de África, ¿vale? Esto fue después de que entrasen. Los almorávides lo que van a hacer es que van a desembarcar en la península y se van a enfrentar a Alfonso VI en Sagrajas, que si no me recuerdo mal está en Cáceres, en el año de 1086. Y van a ganar, ¿vale? Van a ganar, van a parar la expansión de los reinos cristianos y a su vez van a conquistar el resto de los reinos de taifas. Por lo tanto, van a incorporar al Andalus a su imperio, que es la foto que tenemos aquí, ya en el siglo XII, ¿vale? Así, digamos que se va a subordinar al Andalus
al imperio almorávide, cuya capital estaba aquí en Marrakech, que es una ciudad que hoy en día está en Marruecos, ¿vale? Ahí tenemos una estatua de Alfonso VI en Toledo que conmemora la toma de la ciudad en 1085 y una especie de, pues esto es un grabado, no sé qué es, un dibujo de la batalla de Sagrajas en el año 1086, que fue la gran derrota de Alfonso VI. Y vamos a terminar el tema hablando un poquito del arte. El arte que va a predominar en los reinos cristianos en esta época es lo que se conoce como el arte prerrománico, porque va antes del románico. El románico lo veremos en unidades posteriores. Y simplemente, pues que sepáis cuál es y que, pues, cuáles son los edificios más representativos que nos podemos encontrar, o las muestras de arte más importantes. Tenemos Santa María del Naranco, en Oviedo, que esto es una iglesia, aunque anteriormente fue un pequeño palacio, ¿vale? Preciosa. Tenemos también San Miguel de Lillo, que está pegada a Santa María del Naranco, que también es otra iglesia. Si os fijáis, son iglesias como muy mazacotes, ¿no? Muy pequeñas, unos muros muy gordos, pero muy apelmazadas. O sea, compárame esto con Santiago de Compostela, que eso ya es románico, es muy posterior, ¿vale? También tenemos Santa Cristina de Elena, por ejemplo, igual, de la misma tipología. O sea, fijaos que son muros muy gordos con muy poquitas ventanas, ¿vale? Y luego también dentro de ese prerrománico tenemos una variante mozárabe, que son los templos que construían los mozárabes, que como sabéis son cristianos que venían de Al-Ándalus, ¿vale? Y al venir de Al-Ándalus pues van a, digamos, traer parte de esa influencia del arte musulmán. Aquí tenemos San Miguel de la Escalada, que está en León, que es muy conocido. Sí que es verdad que sigue el mismo estilo, ¿ves? Que es una iglesia relativamente pequeña, ¿no? Con muy poquitas ventanas, pero fijaos, aquí encontramos arcos de herradura y capiteles visigodos, cosa que se utilizaba en el arte musulmán. Fijaos qué curioso, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, San Millán de la Cogolla. Fijaos que es una iglesia muy pequeñita y nuevamente aquí tenemos un arco de herradura, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y unos muros muy toscos, ¿no? O esta es Santiago de Peñalba, que está en Ponferrada, igual con estos arcos geminados de herradura. Y fin, ya hemos terminado. Esto es un cuadro precioso que se llama La Campana de Huesca, que es un cuadro del siglo XIX, pero es una leyenda muy curiosa, ¿no? Este es el rey Ramiro II de León, que digamos cuando llegó al trono, pues los nobles no querían que muchos nobles no querían que él llegara al trono. Entonces, para afianzar su poder y para darles una lección a los nobles, les convocó en Huesca, pues a un consejo, ¿no? Y según iban entrando, los iba cortando la cabeza, ¿no? Y entonces les cortó la cabeza a los primeros que entraron y al resto cuando vinieron pues les hizo bajar a estas catacumbas, ¿no? Donde los haya guardado, o sea, donde los haya guardado, donde los haya matado, ¿vale? Y entonces se quedaron tan altamente atemorizados, bueno, estaban diciendo, ¿y este bestia que acaba de hacer? Y desde entonces Ramiro II no tuvo ningún problema con los nobles, ¿vale? Y es muy gracioso, es un poco bestia, pero bueno, la historia es así de bestia, así que pues no hay que edulcorarla. Y fin, a ver, ahí, madre mía, los efectos especiales. Pues ya está, esto es todo y con esto terminamos la unidad 2. Ya en posteriores unidades veremos el resto de la Edad Media. Muchas gracias por ver el vídeo y antes de despedirme, como siempre, nuestra frasecita. Santiago y cierra España. Eso es lo que gritaban los soldados cristianos una vez que se enfrentaban, bueno, siempre que se enfrentaban a los musulmanes a partir de que se descubrió la tumba del apóstol Santiago y después de una legendaria aparición de Santiago Apóstol que ayudó a los reinos cristianos en contra de los musulmanes en la famosa batalla de Clavijo, aunque esa batalla se duda de que exista, pero bueno, la leyenda es esa. Dios mío, muero. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.